Bueno, voy a hacer un poco de zoom que si no sale muy mal. En azul. Número de ecuaciones implícitas de n, perdón. O sea, vamos a calcular el número de ecuaciones implícitas necesarias para expresar n, que está un poco más arriba, ¿vale? Aquí está. Bueno, ya hemos visto que estamos, bueno, n es 4 porque estamos trabajando con vectores de dimensión 4, ¿no? Por lo tanto, esto se calcularía igual a 4 menos la dimensión de n, que ya vimos el otro día que es igual a 3. Por lo tanto, esto es igual a 4 menos 3, que es 1, ¿de acuerdo? ¿Cuántas ecuaciones implícitas necesitamos para definir n? Nos basta con una. ¿De acuerdo? Vamos a buscar una ecuación implícita tal que todos los vectores, los tres vectores de esta base de n la cumplan. ¿De acuerdo? Vamos a buscar una única ecuación implícita de n. Buscamos una implícita de n. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar primero haciéndolo a ojo, ¿vale? Bueno, hacer estas cosas a ojo requiere mucha práctica, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues vamos a buscar alguna ecuación, ¿de acuerdo? En x1, x2, x3, x4 igualada a 0, tal que esos tres vectores la cumplan, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor alguien podría ser capaz de llegar a esta conclusión. Si yo sumo x1 más x2 más x3 más x4, si yo construyo esta ecuación igual a 0, ¿vale? Tenemos esta ecuación, ¿vale? Vamos a ver si esta ecuación la cumplen los tres vectores de esta base de n, ¿vale? Vamos a quitar este, bueno, este también la cumplirá, pero vamos a comprobarlo solo con estos tres vectores. Con estos tres vectores es suficiente. 1 menos 1 igual a 0, más 0 más 0, 0 igual a 0. Vale, perfecto. Este primer vector cumple esta ecuación, ¿vale? 0 más 1 menos 1, 0, igual a 0, vale. Este también la cumple. Este vector, 0 más 0 más 1 menos 1, igual a 0. Perfecto, ¿vale? Los tres vectores de esta base de n cumplen esta ecuación implícita, ¿de acuerdo? Que estos tres vectores cumplan esta ecuación nos garantiza que cualquier otro vector que podamos construir como combinación lineal de esta base también la vaya a cumplir. ¿Vale? Eso es cierto. Por lo tanto, ya está. Ya tenemos una ecuación implícita de n, ¿de acuerdo? Si no, alternativa. Si no somos capaces de ver a ojo una ecuación implícita que nos defina n. Bueno, ya vimos un método en la teoría para pasar de la forma paramétrica de un subespacio, es decir, pasar de una base conocida de un subespacio a una expresión de ese subespacio en ecuaciones implícitas, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hacer un método, os voy a enseñar un método, ¿vale? Que podéis aplicar para pasar un método diferente, podéis aplicar para pasar de una forma paramétrica, es decir, pasar de una base, a un conjunto de ecuaciones implícitas, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, vamos a comenzar escribiendo aquí abajo voy a cambiar aquí de color. Voy a escribir aquí abajo la expresión paramétrica de este subespacio. Sería x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Esto es un vector cualquiera de R4, ¿de acuerdo? Igual a lambda sub 1, parámetro lambda sub 1 por el 1 menos 1, 0, 0, más lambda sub 2 por el vector 0, 1, menos 1, 0, más, un poco lento, lambda sub 3 por vector 0, 0, 1, menos 1. ¿Vale? Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es construir la siguiente matriz, ¿de acuerdo? Partiendo de esta forma paramétrica. Vamos a construir una matriz formada por dos bloques, ¿de acuerdo? Entonces, esta matriz va a tener 6 filas y va a tener 4 filas y 6 columnas, ¿de acuerdo? Va a tener tantas filas como componentes tengan los vectores con los que estamos trabajando, en este caso 4,
y va a tener un número de columnas igual a 2 por el número de parámetros que haya en estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Hay 3 parámetros, que son lambda sub 1, lambda sub 2 y lambda sub 3, por lo tanto 2 por 3 igual a 6, ¿de acuerdo? Y voy a dividir esta matriz que voy a construir en 2 bloques. Un bloque tendrá 3 columnas y otro bloque tendrá 3 columnas, ¿vale? Cada uno se queda con la mitad de las columnas de la matriz original. Ahora, en este lado, en el lado izquierdo, voy a escribir la matriz de identidad de orden 4. ¿Sabéis cómo es la matriz de identidad, no? Es una matriz que contiene 1 en la diagonal y 0 en los elementos restantes. Eso es lo que voy a construir aquí. 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 Vale. Y en este otro lado de la matriz, en esta submatriz, en este bloque, lo que vamos a escribir, aquí las componentes de esta matriz, lo que vamos a poner son los elementos que hay en los 3 vectores de la base de n que tenemos. ¿De acuerdo? Aquí la primera columna de esta submatriz será el vector 1, menos 1, 0, 0. Aquí vamos a poner el 1, 0, 1, menos 1, 0, perdón. Es un menos. Y el 0, 0, 1, menos 1. ¿Vale? Esperad un momento. Voy a escribir esto un poco mejor. Voy a escribir esto un poco mejor, que si no se me ha quedado un poco deformado. Es 1 menos 1. Vale, un poco mejor ahora. Vale, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer ahora es reducir este bloque, ¿vale? Reducir este lado de la matriz, esta submatriz, la vamos a reducir a forma triangular superior, ¿de acuerdo? A forma gaussiana, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a hacer. ¿Cómo hacemos eso? Pues haciendo ceros, ¿de acuerdo? Haciendo ceros aquí, haciendo ceros aquí, ¿de acuerdo? Y haciendo ceros sobre estos elementos si alguno se nos cambiase de valor, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues por operaciones elementales de filas, ¿de acuerdo? Eso seguro que os lo habrán enseñado en bachillerato. Si alguno no lo recuerda o no lo ha visto o no lo domina bien, no os preocupéis porque en el tema 2 ya vamos a ver esto a fondo, ¿de acuerdo? Eso lo digo siempre, pero es para no complicaros mucho, ¿de acuerdo? Entonces, directamente lo que voy a hacer es poner aquí una flechita y poner el resultado de esta triangularización, ¿vale? De esa reducción, ¿vale? No voy a decir cómo se hace, ¿vale? No voy a decir, a no ser que alguien me lo pregunte, no voy a poneros aquí las operaciones elementales que habría que hacer, ¿vale? Directamente voy a poner el resultado, ¿vale? Ya veremos en el tema 2 cómo se hace eso si alguno no lo sabe todavía. Entonces, lo que nos quedaría es esta matriz. A ver. Entonces, vale. Voy a tardar un poco. Voy a borrar aquí un momento. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Uno, 1, 0, 0. 0, 1, 0. 1, 1, 1, 0. 0, 0, 1. Perdón, esto es un 0. Aquí. Claro, este elemento no cambia porque sobre este elemento no operamos. Y aquí nos queda, esta fila nos queda todo unos, los 4 primeros elementos serán unos. Y aquí nos queda todo ceros, ¿vale? 0, 0, 0, ¿vale? Entonces, bueno, un apunte, ¿de acuerdo? La primera submatriz es cuadrada, ¿de acuerdo? Esta matriz es una matriz de identidad, aquí es una matriz cuadrada, no son 3 columnas como había dicho, perdón, son 4, ¿de acuerdo? Esta matriz es 4 por 4, donde 4 sería el número de componentes que tienen nuestros vectores, ¿vale? ¿Esta submatriz? Sí, esta submatriz sí que tiene 3 columnas, ¿de acuerdo? Cada una se correspondería con cada vector de la base, ¿de acuerdo? Entonces la reducimos a esta forma, ¿vale? Forma triangular superior, ¿vale? Entonces, ¿qué nos ha quedado? Esta última fila, 0, 0, 0,
se nos ha anulado, ¿de acuerdo? Y lo que queda aquí, lo que queda al lado de esta fila, ¿qué son? 1, 1, 1, 1. Pues son los coeficientes de la ecuación implícita de n, ¿de acuerdo? Lo que nos ha quedado aquí en esta fila, la fila contigua a la 0, 0, 0, son los coeficientes de la ecuación implícita que me define n, ¿de acuerdo? Lo voy a escribir antes y luego lo voy a seguir explicando, ¿vale? Para que lo podáis hacer en cualquier caso. Coeficientes de la ecuación x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4 igual a 0, ¿vale? 1, 1, 1, 1. Fijaos. Aquí nos ha quedado, al hacer esta reducción, aquí nos ha quedado solamente una fila nula en esta submatriz, ¿de acuerdo? Eso es porque solamente necesitábamos una ecuación implícita, porque el subespacio de intersección tiene dimensión 1, ¿vale? Pero fijaos, si el subespacio de intersección tuviese dimensión 2, ¿de acuerdo? Si aquí lo que tuviésemos fuesen dos vectores en vez de 3, ¿vale? Entonces, estas dos filas, la tercera y la cuarta, se nos habrían anulado completamente al hacer la reducción gaussiana, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos los coeficientes de una de las ecuaciones y en la fila superior, en la tercera fila aquí, tendríamos los coeficientes de la segunda ecuación que necesitaríamos para definir el subespacio con el que estaríamos trabajando, ¿lo entendéis, no? Es decir, nosotros tenemos una base de un subespacio. Ponemos aquí los vectores de la base, como columnas esta matriz, ¿vale? Aquí ponemos una matriz de identidad al lado izquierdo. Y hacemos reducción gaussiana de esta matriz, ¿de acuerdo? Aquí se nos quedarán algunas filas anuladas, algunas filas iguales al vector 0, ¿vale? Pues ahora nos vamos al lado izquierdo y las filas contiguas, estas filas nulas que nos queden por el lado izquierdo, van a ser los coeficientes de cada una de las ecuaciones implícitas que nos van a definir el subespacio que tiene como base estas columnas, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Vale, pues este es un método que también se puede aplicar para obtener las ecuaciones implícitas de un subespacio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya tenemos tres formas de hacerlo. Tenemos a ojo, tenemos parametrizando y tenemos mediante la reducción gaussiana de esta matriz, ¿de acuerdo? Bueno, esta matriz, esta es la forma reducida. ¿Sí? Vale, pues una vez que hacemos eso, lo que nos va a quedar es una nueva definición de n como el conjunto de todos los vectores en R4, tales que cumplen la ecuación implícita x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4 igual a 0. Vale, este ha sido un paso bastante largo, pero necesario. Genial, entonces ya tenemos la ecuación implícita que nos define n y tenemos las ecuaciones implícitas que definen n. Pues ya, ¿cómo podemos construir el subespacio de intersección? Pues juntando todas las ecuaciones implícitas. Lo voy a poner aquí abajo. Nos queda que m intersección con n es igual al conjunto de todos los vectores x en R4, tales que se cumplen simultáneamente estas tres ecuaciones implícitas. x2 menos x3 igual a 0. x1 más x4 igual a 0. Esto es un más. Esto es un menos. Y x1 más x2. x4 más x3 más x4 igual a 0. Ya está, ¿vale? Ya tenemos lo que queríamos. Esto es un paso intermedio, ¿vale? Hasta llegar a donde queremos llegar. Vale, ya tenemos el subespacio de intersección. Ahora, ¿estas tres ecuaciones implícitas son linealmente independientes entre sí? Bueno, yo creo que a ojo, ¿vale? Tenemos x2 menos x3 igual a 0, x1 más x4 igual a 0. Yo creo que a ojo se podría ver que sí que son linealmente independientes, ¿vale? O sea, yo no podría obtener, por ejemplo, la tercera ecuación como suma o como combinación lineal de estas dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Es decir, sumando estas dos ecuaciones multiplicadas por algún parámetro. No se puede, ¿de acuerdo? O que yo no podría obtener esta ecuación como combinación lineal de estas dos, ¿de acuerdo? Es imposible. Si eso no se viese a ojo, entonces lo que podéis hacer es construir una matriz,
¿De acuerdo? Con los coeficientes de todas las ecuaciones, las tres ecuaciones que hay en este sistema, y ver el rango de esa matriz. Si el rango de esa matriz os diese igual a 3, entonces eso significa que las tres ecuaciones son linealmente independientes. Si os diese 2 o os diese 1, ¿vale? Si os diese 2, por ejemplo, lo que significaría es que haya una ecuación que es combinación lineal de las restantes y que se puede eliminar. Si el rango diese 1, significaría que hay dos ecuaciones linealmente independientes al resto, es decir, que las tres ecuaciones serían proporcionales. Entonces podéis eliminar dos ecuaciones cualesquiera, les quedaría una ecuación que se definiría esta intersección, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Pero no es el caso aquí, ¿de acuerdo? Las tres ecuaciones sí que son linealmente independientes, ¿vale? Conclusión, ¿cuál es la dimensión de M intersección con N? Son linealmente independientes. ¿Cómo se calcula la dimensión de un subespacio? Siempre igual. Dimensión de M intersección con N es 4, que es el número de componentes de los vectores con los que estamos trabajando, que es el espacio R4, menos el número de ecuaciones lineales, implícitas linealmente independientes necesarias para definir esto. Son 3 ecuaciones, 4 menos 3 igual a 1, ¿vale? Pues de momento vamos bien, ¿no? Vamos en buen camino para demostrar que esta proposición es verdadera. El primer requisito que se tenía que cumplir, que es que fuese de dimensión 1, se cumple. ¿Qué es lo segundo que tenemos que comprobar? Pues tenemos que comprobar que este vector es base de este subespacio. ¿Cómo lo comprobamos? Sencillo. Vamos a comprobar si este vector cumple estas tres ecuaciones implícitas. ¿Vale? Si M intersección con N cumple estas tres ecuaciones implícitas, eso significa que pertenece a ese subespacio, ¿vale? Por lo tanto, nosotros podemos tomar este vector S como base de este subespacio intersección. ¿Lo veis? Vale, entonces si no hay dudas, vamos a hacer eso mismo. Nos estamos quedando aquí un poco sin espacio, lo voy a hacer aquí abajo. Entonces, pregunta. El vector, ¿cómo era? El vector 1, 0, 0, menos 1 pertenece a M intersección con N. Esta es la pregunta. Pues vamos a responderla, ¿no? Vamos a sustituir los coeficientes de ese vector, los elementos de ese vector, aquí dentro. Entonces, x2 menos x3, x2 y x3 eran iguales a 0, ¿vale? Por lo tanto, 0 igual a 0, vamos bien. Esta ecuación se cumple. Vamos a ver si se cumple la segunda ecuación. Tenemos 1 más menos 1, x1 sería 1 y x4 sería la última componente del vector, que es menos 1. Es igual a 0, ¿vale? Por lo tanto, también se cumple la segunda ecuación. Vamos a ver la tercera. Más 1 más 0. Espera, voy a escribir esto bien. Esto es un signo más, ¿vale? Más 1 más 0 más 0 menos 1 igual a 0, igual a 0. Ya lo tenemos, se cumplen las tres ecuaciones implícitas, por lo tanto, este vector pertenece a mi intersección N. Lo voy a escribir aquí. 1, 0, 0, 1, menos 1. Cumple las tres ecuaciones implícitas. Conclusión. Este conjunto, el conjunto formado por el vector 1, 1, 0, menos 1, es base de M intersección con N, lo cual implica que yo puedo construir esta intersección como la clausura lineal del vector 1, 0, 0, menos 1. Y la proposición, por supuesto, sería verdadera, ¿vale? ¿Lo veis? Sí. Sí. Esta sí. ¿Ahí es coincidencia que luego haya salido una triangular o...? Ah, que es coincidencia. Bueno, aquí es coincidencia. Bueno, o no, claro, a ver. Aquí lo que está ocurriendo es, nosotros estamos haciendo operaciones solamente sobre los elementos que hay debajo de esta
matriz, si no lo ves bien lo aumento, ¿vale? Sobre los elementos que hay debajo de esta diagonal principal, ¿vale? La 1, 1, menos 1, ¿vale? No, perdón, la 1, 1, 1, esta diagonal. Sobre estos elementos, solamente estamos operando sobre estos elementos. Entonces, todas las operaciones que hagamos, en este caso, ¿de acuerdo? Solamente nos van a afectar a los elementos que haya por debajo de la diagonal aquí, la diagonal principal de la matriz de identidad, ¿vale? Sobre estos. Sobre estos, las operaciones no van a afectar, ¿vale? Porque estamos operando solamente por debajo de esta diagonal. Entonces, bueno, no sé si esto se cumple siempre, pero en este caso, evidentemente, sí, ¿de acuerdo? Estos ceros nos siguen quedando ceros, ¿vale? Pero porque no estamos operando sobre esos elementos, sino sobre estos, ¿vale? No sé si será así siempre, pero imagino yo que sí, ¿eh? Pero vamos, en este caso se cumple por esa explicación. Sí. Pero la reducción gaussiana se puede aplicar a matrices que no sean cuadradas. Espera. O sea, cuando tú haces la reducción gaussiana se puede aplicar a matrices que no sean cuadradas. Claro, la reducción gaussiana, es decir, la reducción de la matriz a forma diagonal se puede aplicar, triangular, perdón, se puede aplicar sobre cualquier matriz, tenga la dimensión que tenga. Sí, sí. Esto vamos a verlo muchísimo en el tema 2, ¿vale? No sé si lo habéis hecho, seguramente lo habéis hecho solamente sobre matrices cuadradas, pero se puede aplicar sobre cualquier matriz, ¿vale? Consiste en convertir los elementos que hay por debajo de la diagonal principal en ceros, ¿vale? Eso se puede hacer en cualquier matriz, sí. ¿Más preguntas? Sí. No se puede haber visto directamente que el vector pertenece a... Claro. Vale, evidentemente sí, porque ya lo habíamos justificado el otro día. Este vector pertenece a n, ¿vale? Vale, genial. Este vector pertenece a n, entonces si este vector cumple estas ecuaciones que las cumple también pertenecería a n, entonces ¿qué tenemos? Tenemos que este vector pertenece tanto a n como a n. Eso lo que nos está diciendo es que este vector pertenece a este subespacio, a subespacio intersección de los dos. Pero eso no nos dice nada sobre la dimensión que tiene ese subespacio, solamente nos dice que este vector pertenece, está contenido aquí dentro, tanto en un subespacio como en otro, ¿vale? Pero eso no es equivalente a decir que este subespacio es generado únicamente por este vector. ¿Por qué? Porque a lo mejor este subespacio no tiene dimensión 1, sino que tiene dimensión 2 o 3. Entonces necesitamos más vectores, necesitamos una base más grande, un sistema generador más grande para definir esto. ¿Sí? Es como si tú tuvieras un plano, ¿no? Con un único vector, tú imagina, tú tienes en ese plano un vector, ¿vale? Contenido en el plano, por lo tanto ese vector pertenece al plano, pero no es suficiente para definir todo el plano. Para definir un plano unívocamente necesitas un vector y otro vector. Necesitas dos vectores mínimo, ¿vale? Y que los dos no sean proporcionales entre sí, ¿vale? ¿Más? Vale, bueno, si no hay dudas, vamos a ir con la última cuestión, que es bastante simple. La última cuestión nos pregunta si el subespacio suma de m con n es igual a R4. ¿Qué significa que el subespacio suma sea igual a R4? Bueno, pues significa que yo puedo coger cualquier vector de 4 componentes reales y lo puedo escribir como una suma de dos vectores, uno en m y otro en n. Eso es lo que significa. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿cuál sería la dimensión del subespacio m más n? Pues si yo tengo que cualquier vector de R4 pertenece al subespacio m más n, ¿vale? Entonces, eso lo que nos quiere decir es que para definir este subespacio necesitamos tres vectores linealmente independientes que estén contenidos en R4, ¿de acuerdo? 4 vectores, en este caso no 3, pero veis la idea, que estén contenidos en el espacio R4. Y de esa forma yo puedo coger cualquier vector y lo puedo escribir como suma, como combinación lineal de esos 4 vectores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso se trataría de aplicar simplemente la relación de Krasman para ver si la dimensión de ese subespacio, el subespacio suma, es igual a 4. Y eso es inmediato. Vamos aquí abajo. Entonces, m más n igual a R4, como hemos justificado, implica que la dimensión del subespacio... Pues esto va muy lento. A ver. Implica que la dimensión del subespacio m más n sea igual a 4. Por lo tanto,
aplicando Grassmann, vamos a calcular la dimensión del subespacio suma, m más n. Esto ya sabemos que es igual a la dimensión de m más la dimensión de n menos la dimensión de la intersección, que es m intersección con n. Vale, pues vamos a ver a qué nos sale esto. La dimensión de m vimos ya que era 3, no, espera, perdón. M era el... Vale, era el segundo subespacio, que tiene dimensión 2. M vimos que tenía dimensión 2. N sí que tiene dimensión 3, ¿de acuerdo? Y la intersección acabamos de ver que tiene dimensión igual a 1. Por lo tanto, aquí nos quedaría 2 más 3 menos 1, es decir, 4. Ya está, ya hemos demostrado, voy a poner aquí una frontera, ya hemos demostrado lo que, perdón, ya hemos demostrado lo que queríamos demostrar, que es que la suma de los dos subespacios nos genera todo el espacio vectorial R4. Entonces, ¿dudas aquí? Vale, entonces si esto ya está claro, voy a dar por hecho este ejercicio. Y vamos a comenzar con la teoría del tema 2. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Vale.